Muy buenas tardes, queridos seguidores, veedores, oidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la comuna de la palabra. Hoy nuevamente, siguiendo con el tema de arte, fotografía, documentación a través de la imagen, quiero agradecer a mi buen tocayo Enrique Torres Agatón, con quien ya teníamos pactado desde tiempo la posibilidad de esta charla. Sin embargo, decía José Ortega y Gasset, filósofo español, por cierto, franquista: yo soy yo y mis circunstancias, y las circunstancias no nos facilitaron empezar. Empezamos con Lázaro Sandoval. Sin embargo, no quiero dejar de agradecer esta tarde a Enrique Torres Agatón que esté aquí en nuestro espacio para poder tener una charla amena, pero tampoco quiero dejar de recordar una vez más que tenemos una semana más y la mentira histórica sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, pende en el aire y sin una respuesta jurídica, ética, política y legítima de dónde están. No quiero dejar, como cada semana lo hago, de enviar un fraterno, un abrazo y un saludo a Angélica. Sabe ella que no está sola, seguimos esperando a nuestra querida alumna de la Facultad de Psicología de la UAM Viridiana, que ya tiene 5 años y más, que fue desaparecida también en contra de su voluntad, y sabe que no está sola y que le enviamos nuestro fraterno abrazo y saludo. Y pues, tocayo, muy buenas tardes. Tocayo, un placer estar contigo. Pues así a rajatabla, empezando por lo más impersonal, es decir, lo que no es Enrique Torres Agatón, lo que es, como dijera alguna vez el nazareno que fue de los primeros, que sí leí, no como Enrique Peña Nieto, lo primero que leí fueron los evangelios, y él decía: por sus frutos los conoceréis. Y naturalmente no cabe duda que por sus frutos hemos tenido la oportunidad de conocer a Enrique Torres Agatón, además de otras vicisitudes, marchas, expresiones de la vida política de nuestra entidad y de nuestro país. Pero estábamos tocando el tema de la fotografía. ¿Por qué la fotografía? ¿Qué permite la fotografía como expresión personal, como sentido de vida personal, como proyección personal y como una manera de atrapar quizás el presente y no dejarlo ir? Y que en otro momento vuelva a aparecer ese presente aquí y ahora como una imagen que nos traiga aquello que permite que el pasado perviva, la memoria. La memoria y la fotografía, la memoria y la imagen, la representación y la imagen. Yo me callo, cierro mi boquita y te dejo la voz. Mucho gusto, tocayo, de estar contigo nuevamente aquí. Pues mira, realmente todo esto que dices es cierto. La fotografía básicamente para mí es un símbolo de libertad ante todas las cosas, porque te permite hacer cosas que quieres hacer, cosas que a otros no les gustaría que hicieras, pero que en la terquedad las haces y permaneces en el tiempo de las cosas, permaneces las cosas en el tiempo, los recuerdos, las memorias, como tú bien lo dices. Y esta libertad es básica para mí para hacer mi trabajo. Un trabajo que no me deja ser libre no lo quiero. Sí, y así he dejado muchas cosas. He cambiado de carreras, he cambiado de rumbos, he cambiado de historias. Y finalmente creo que en la creación fotográfica he encontrado algo que me deja ser libre en mi expresión, que no
no tengo quien me diga que no lo haga, y si me dicen lo hago de todos modos. Y además es un medio en el cual conoces una serie de personajes, como el que tengo aquí a mi izquierda, que te avivan, te renuevan, te recuerdan, te vuelven a dar historias y hacen que esta imagen permanezca por siempre en estos personajes, en estas situaciones, en estos quehaceres diarios, y que uno siga siendo libre, creando, disfrutando, divirtiéndose. Un trabajo que no es divertido, no es un buen trabajo. Yo me divierto mucho, no tienes idea, me divierto enormemente con las cosas que hago. Desde todo lo que he hecho, desde mis inicios, desde foto callejera, foto de prensa, en la enseñanza, y ahora en esta última salida que tengo ya de hace varios años sobre la fotografía de desnudo, erótica, no erótica. Es una cosa que me divierte muchísimo y por eso estamos aquí. Es curioso, decías que has cambiado profesiones. Yo quiero creer que tú eres fotógrafo desde siempre, pero estudiaste otra cosa que no sea fotografía. Tuviste que, en algún momento de tu vida, entre la poesía, que Varinia también es una poeta poco ortodoxa para la tradición, además en el nombre lleva la maldición, porque Varinia era la mujer del primer esclavo romano que luchó contra el esclavismo, Espartaco. Si la memoria no me traiciona, era no Frida Varinia, pero sí era Varinia. Aquí hay una combinación entre la Frida Kahlo, supongo, y Varinia, la mujer de Espartaco, que muere clavado en una cruz. Curiosamente, según narra un poema del poeta español, guatemalteco Torrené Castillo, que se llama el poema probablemente Antonino el poeta, que clavado en una cruz Espartaco estaba mirando el cielo y le dijo a Antonino: ¿pero qué haces clavado en esta cruz? Yo era un esclavo que luchaba por la libertad y no sabía otra cosa más que ser esclavo y luchar por la libertad. Pero tú sabías escribir. Y con la escritura puedes aportarnos más a los esclavos y a la libertad. Y Antonino le respondió: si los pájaros defienden con sus garras la libertad, ¿por qué no he de morir con mi vida a tu lado luchando por ella? Algo así más o menos, parafraseado, cito de memoria, porque luego la memoria me traiciona, pero Varinia, tu pareja, Sí. Poeta o poetisa, estilos poéticos muy libres también, muy de denuncia también. Algunos llaman panfleteros en algún momento esto. A Neruda lo acusaron de panfletero. Pero bueno, a César Vallejo lo acusaron de panfletero. No digo a Otto René Castillo, Edwin Castro, y podemos seguirle. Pero tú, ¿qué? Si cambiaste de profesiones, ¿qué estudiaste? Porque es como cuando dice una chica joven y le dice a su mamá: mi novio es escritor, o fotógrafo, o poeta. Seguro la mamá le va a decir: cambia de novio, carajo, ¿qué aventura es esa? Eso no te conviene, búscate a alguien que te pueda mantener, que te pueda dar tus lujos, tus vicios, tus pecadillos y otras cosas más, como un poeta, un fotógrafo, un escritor. Carajo, cambia de eso línea. sigue sucediendo todavía, ¿no? O sea, cuando llego con los jóvenes que trabajo y comentamos esto precisamente, les dicen: ¿y qué vas a estudiar? Pues voy a estudiar música, voy a hacer música. Sí, pero ¿qué vas a estudiar? O sea, ¿de qué vas a vivir? El arte te va a morir de hambre, te va a matar de hambre. ¿A ti te lo plantearon en tu vida? No, afortunadamente no. Afortunadamente yo siempre tuve una familia con una visión muy diferente. Mi padre era un personaje extraordinario, era muy espiritual. ¿Mexicano? Sí, Porque el Torre Chagatón menciona... desde luego, mi padre fue oriundo del Estado de México. Yo soy el producto de
de lo que somos miles de los que somos de Cuernavaca. Mi padre del Estado de México, mi madre que todavía vive, acaba de cumplir 96 años, sí, toda una fortuna, y ellos del Estado de Guerrero, y mi hermana y yo nacimos aquí en Cuernavaca. Yo me siento orgulloso de haber nacido en la gloriosa... Eres guayabo de corazón. Pero además guayabo nacido en la calle de Aragón y León. Ah, no cualquier calle. No claro. cualquier calle. Claro. Sí, existía ahí una imprenta, no recuerdo cómo se llamaba, y había una vecindad en el fondo y nosotros vivíamos en esa vecindad, y ahí mi madre me dio a luz. Tú no eras de los visitadores de la estrella, como el cónsul No. y el buen bajo el volcán, ¿no? No, bueno, hay cosas que se ponen de moda. Sí, seguramente era la moda. Pero entonces tú no tuviste problema para dedicarte a la fotografía como arte. No, cuando yo decido dedicarme a la fotografía fue como un intervalo entre la UNAM, un tiempo que estuve haciendo música en la época del folclorismo, la época Los folcloristas, chachaleros, Intilimani. todos esos, Intilimani, Quilapayún, Citarrosa, Mercedes Sosa, todos ellos. Gabino Palomares. Entonces, pues decidimos crear un grupo aquí, en Cuernavaca, que se llamó el Grupo Huachichilas, es de haber oído por ahí, con el buen Jesús Peredo, con Marcos Deli, con Isaías Alanís. Sí, con Isaías Alanís yo lo conocí en los 70s en Peñas. Exacto. Ahí tengo un charango, tengo guitarra, yo me Sí, juntaba pues, con ellos, pero... Tuvimos un grupo ahí de música folclórica y anduvimos rolando por todos lados. Y después decido ya encaminarme hacia la foto. Desde luego influenciado por lo que yo veía de mi padre, porque él fue maestro de biología muchísimos años en la secundaria Froilán Barroquín, que ahora es la número 1. O lo que era antes del terremoto. Exactamente, lo que quedó de ella. Trabajó muchos años en esa escuela como maestro de biología y en el laboratorio. Ahora entiendo por qué decían a mi maestro Torres Agatón, yo decía, ¿a poco es biólogo? No, era tu padre. Era mi padre, sí, siempre es grato que todo el mundo lo recuerda con mucho cariño. Y él daba sus clases dibujando, era un extraordinario dibujante, que nunca estudió dibujo ni nada, pero te podía dibujar el cuerpo humano partiendo del esqueleto e irlo cubriendo capa por capa hasta que terminaba el cuerpo humano. Pero además, cuando daba sus clases de botánica y esto, mi hermana y yo lo acompañábamos al campo y siempre cargaba una camarita Kodak Instamatic. Las Kodak Instamatic 126. setenteras. Exacto, y daba sus clases con las diapositivas y a mí se me quedó muy grabado esto. Y a partir de ahí creo que me nació el gusto por la fotografía. Después paso a hacer mucha foto de prensa, me tocan todos estos movimientos sociales en los 70, finales de los 70. Lo que fue Yaxa, que en Morelos, lo que fue Frailes, Ribetex, Nissan, las costureras, Ribetex, todo esto. Me toca estar... El periodo Faustino Medrano, antes de que... Estar inmerso en todo este movimiento cultural también que viene a partir de SIDOC, sí. Empiezo a conocer a algunos personajes. Don Sergio. Me vuelvo muy cercano a don Sergio Méndez Arceo, que fue uno de los... Yo creo que el mejor obispo decente que hemos tenido. Y es alguien del que yo aprendí muchísimo, sobre todo su buen humor. Su psicoanálisis trajo al Mercier. Exactamente. Su teología de la liberación. Exactamente, todo esto, entonces tuve la suerte de ser muy cercano en los últimos años de don Sergio. Mira. Y ser una especie de lazarillo cuando necesitaba algunas cosas que se tenían que hacer, cuando viajaba a Roma y hacer algunas transcripciones que en aquella época se hacían con los microfilm, etcétera, etcétera. Y entonces sigo haciendo algo de foto de prensa, entro a trabajar voluntariamente en este periódico en el que él tenía mucho que ver, El Correo del Sur, que lo dirigía Hugo Carvajal en aquella época.
y que nos juntábamos una serie de amigos a escribir, a hacer caricatura, a hacer fotografía, a hacer artículo, a hacer crítica. Fíjate, todavía con Alanis publicábamos el Nuevo Consenso, que era un semanario también de aquí de Morelos. Sí. Hablo de los 90 del siglo pasado, ya posterior al Correo del Sur, pero el Correo del Sur todavía existía en esa época. Sí, sí existía. Entonces ahí hacías fotografía. Yo hacía fotografía, andaba por todos lados con la cámara. Eras fotógrafo de calle. Era fotógrafo de calle. Como Max. Como el querido Máximo, así exactamente. Y pues eso te forma mucho en la manera de ver el mundo, en la manera de ver las cosas y en la manera de tomar partido por las cosas también. Porque uno no puede, ante ciertas situaciones, no puede ser imparcial. Entonces tienes que decir quiero esto y esto quiero decirlo a través de una imagen. Y haces todo lo posible por decirlo y que funcione, ¿no? Que no es fácil. Se puede tratar de decir, pero a veces no funciona. Claro. Y sigo en eso, sigo varios años ahí. Empiezo a, por gusto, por invitaciones, empiezo a dar talleres de fotografía. Mi formación fue totalmente autodidacta. Iba con amigos que tenían laboratorios, no había escuelas de foto. Como de muchas cosas. Exacto. Hoy es otro mundo la universidad. Sí. Siqueiros no podía dar clase de muralismo en la UAM porque no tiene el grado. Sí. Aunque Efraín Huerta no podría dar clase de poesía porque, ¿cómo? Sí, No tiene grado. Pero así están las universidades hoy, donde cual más con un papel pretende saber e imponerse sobre el saber y la experiencia. Sí. Y tú te hiciste en la vida práctica. Totalmente, me hice en la vida práctica, con varios amigos, formábamos talleres, aprendíamos juntos, ¿sí? Y así fue toda mi formación. Y hasta que empiezo a dar talleres en algunas escuelas. ¿El SEMA, por ejemplo? No, el SEMA fue muy posterior. El SEMA yo creo que es uno de los últimos proyectos en los que he estado trabajando. Tuve la suerte de recorrer todo el país en un programa muy ambicioso que se hizo a través del antecedente de CONACULTA, Sí. que fue la Dirección General de Promoción Cultural. Me invitaron a trabajar ahí, recorrimos absolutamente todo el país y llegábamos a las capitales de los estados y nos tenían junta a toda la gente que tenía que ver con la cultura y dábamos talleres extremadamente prácticos. Desde el primer día tomaban fotos, desde el primer día Es que el hacían fotógrafo carteles. es como el cirujano, si no está Sí, con el paciente exacto. ahí, nunca será cirujano. Y dábamos clases de serigrafía, de teatro, de video, Fotocroces, todas esas cosas. Y fue un proyecto bastante ambicioso, creo que funcionó. Y después cambian los dirigentes del país y cambian las políticas. Ya sabes que en México trabajamos por 6 años. Sí. Y la fotografía y el cine, es decir, hacías fotografía y periodismo. Sí. Pero incursionaste en fotografía y el cine. Estuve un poco relacionado con el cine porque la fotografía tiene un campo muy amplio de trabajo. Entonces de repente Cuernavaca fue como el paraíso para los cineastas, para los directores. Había un personaje que fue Luciana Cabarga, que dio mucha entrada a que se filmaran muchas películas en Cuernavaca, algunas muy importantes, y yo tuve la fortuna de trabajar en varias de ellas haciendo la fotografía fija. Tuve, por otro lado, la fortuna de trabajar con el querido Oscar Menéndez como asistente de cámara en varios de sus documentales, ¿sí? Y eso también me dio otra visión de la fotografía, una visión más documental, más apegado a la realidad, porque los fotógrafos vemos el mundo desde otro punto de vista un poco irreal, tal vez irreal para el resto de la gente, pero es real para nosotros. Hacemos nuestro propio mundo, digamos. Yo comentaba con Oscar Menéndez aquí a propósito, por ejemplo, alguna vez tuve el atrevimiento de decirle que él me recordaba
a Sergei Eisenstein. Sobre todo puedo pensar en una película muy clásica de Eisenstein, El acorazado Potiomkin o Potenkin. Hay dos imágenes, una la del barco donde están comiendo comida contaminada, los marineros, y otra donde la masacre en las escaleras, donde va bajando, la andadera cae, etc. Es una fotografía. Indudablemente no es la toma de que se cae la andadera, ¿no? Claro. Es fotografía y la sagacidad y la capacidad de un Eisenstein. Para hacer eso le decía a Óscar Menéndez, pues tú me recuerdas ese tipo de trabajo. Puedo pensar desde lo que he visto con un amigo mutuo, aunque también es de la vieja guarda, el poeta Leopoldo Ayala. Sí. Y naturalmente Óscar Menéndez ha hecho el documental de denuncia y de muestra desde siempre. Sí. Le conozco, vamos, no le conozco ficción. Todo lo que conozco de Óscar Menéndez, y creo que tengo todo excepto el último que acaba de sacar de China, porque él me lo ha dado, ha tenido la gentileza de obsequiármelo. Pero ¿cómo trabaja la fotografía en el cine? Antes de que la fotografía se hiciera cine. Porque tú haces fotografía para el documentalismo que hace Óscar Menéndez en ese momento. Sí. Pero todo lo que es ya meterlo al cine no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con el cineasta. Exacto. ¿O cómo es eso? Sí, uno tiene que ajustarse a la visión del cineasta, te dice que más o menos qué es lo que necesita y tú tienes que pues dar tu punto de vista. Si te llaman para eso es porque saben que tienes la creatividad necesaria como para dar en el clavo desde un punto de vista diferente, pero apegándose al guión, apegándose a la idea y todo esto. Entonces es un aprendizaje impresionante porque entonces pones de tu parte lo que quieres hacer ahí también. Fui a Peña de Bernal. Sí. Yo ya no trepo, ya no estoy en edad de trepar nada, nunca trepé nada. Y ahora incluso en Machu Picchu ni me dejaron entrar en silla de ruedas. Pero es curioso porque supe que el Peñón de las Ánimas se filmó en Peña de Bernal. Y la fotografía es de un fotógrafo también de Querétaro. Fue al museo. Y tú ves las fotografías y efectivamente tienen la fotografía, pero cuando ves la película pareciera ser que están físicamente ahí. O pensar en aquellas de La Perla, con Pedro Armendáriz. Pensar en películas muy clásicas de Gabaldón. Por ejemplo, pienso en Las Tres Perfectas Casadas y el genial de Ferrán, que es Arturo de Córdoba, un actorazo, con un guión del Pepe Revueltas, que eran guionistas de talante. Y naturalmente tú transitas entre el fotógrafo de calle, callejero, el fotógrafo periodístico, al fotógrafo de cine, y ahora pensaría, tienes tu estudio porque si no, ¿cómo haces fotografía de desnudo o retrato de persona? Como en un tiempo fue la pintura retratista. Sí, yo creo que es parte de tu desarrollo como fotógrafo. O sea, tú no, en mi caso yo no puedo quedarme haciendo siempre lo mismo, haciendo prensa, haciendo cine, haciendo eso. Siempre estoy tratando de buscar nuevas formas de expresión y he encontrado que a través del cuerpo humano, tanto femenino como masculino, hay una beta que hay que buscar, hay que explotar ahí. En fotografía está todo hecho. Por ejemplo, el desnudo. Sí. Pensar el desnudo, sí, bueno, hay mucho desnudo. Muchísimo. He visto mucho desnudo. Sí. Desde pintura hasta fotografía. Sí. Y uno se preguntaría, como a veces cuando uno trata de escribir un libro, sobre este tema, ¿cuántos he escrito ya? Exacto. ¿Qué sentido tiene volver a escribir sobre el tema? ¿Qué sentido tiene el desnudo ante tanto desnudo? Pues el sentido se lo das tú ante lo que tú quieres decir, ¿sí? O sea, no tienes que justificar, le voy a dar este sentido porque necesita tener un sentido. Para mí el hecho de fotografiar un cuerpo desnudo
es como un reto cada vez que conozco un cuerpo nuevo. Siempre son un reto, siempre son diferentes y siempre te motivan a hacer cosas diferentes. Uso elementos recurrentes, situaciones recurrentes en mi trabajo. La muerte, por ejemplo, es uno de ellos. Es algo que me fascina. Entonces, de repente, estás en un canal en el que estás trabajando siempre sobre la muerte, sobre la muerte. El agua, el tiempo, ¿sí? Todo esto son situaciones que se sienten, las vives y las empiezas a trabajar. No siempre es lo mismo, son situaciones emocionales muchas veces. Pues aquí siguiendo con esta idea de la fotografía, el desnudo, comentaba que he visto poco desnudo, por ejemplo, el cuerpo mutilado, Sí. del cuerpo deforme. Pareciera ser que la estética también es normal, valga el concepto de normalidad. Recuerdo un cuentito que ganó el concurso internacional de cuento de Mario Benedetti que se llama La Noche de los Feos. Dos personas con una deformidad en cara, además. Pero el cuerpos amputados, mutilados, enteros y la estética. El cuerpo gordo, que además Botero en pintura lo ensalzó. Fernando Botero, pintor colombiano. Pensar en Osvaldo Guayasamín es pensar en los cuerpos también alargados, deformes, pero en fotografía parece inusual. Y dos, acomodar al modelo o la modelo, porque sí, bueno, la postura, pero entre la psicología del que posa y la psicología del que quiere mostrar. Quieres mostrar, por ejemplo, el deseo. Quieres mostrar, por ejemplo, la tranquilidad. Quieres mostrar, por ejemplo, el placer, la satisfacción. Cualquier verbo de esta naturaleza, cualquier sustantivo de esta naturaleza. ¿Y cómo le haces para que quien posa se acomode? Porque ahora dicen, si no le funciona, use Photoshop. Aprieta el botón y lo demás lo hacemos nosotros. ¿Tú cómo le haces? Porque, Mira, y además en salón, porque tienes tu estudio. hay muchos antecedentes ya de fotografía, de cuerpos que no son normales. Pensemos en la niña vietnamita que va corriendo quemada por napalm. Sí, pero digamos que esa no es una foto intencionalmente de desnudo. No, esa es de denuncia. ¿No? Es una foto de denuncia, pero dentro de la fotografía de desnudo, me refiero específicamente, hay los grandes fotógrafos, ¿no? que han trabajado con cuerpos que se salen de la que llamamos normalidad, ¿sí? Últimamente de hace, ¿qué te digo?, 3, 4 años para acá, me he dado cuenta de que este canon de belleza que nos han metido como un cliché, como un estereotipo, Que tienen que ser güeritas, de ojos azules, flacas. llegó a hartarme hasta que empecé a buscar otro tipo de cuerpos, ¿sí? Entonces, para mí todos los cuerpos son hermosos. Una interrupción quizá. Sí. Hablas del cuerpo como si fuera el objeto. Es pregunta, no es afirmación, porque Sí. yo digo, he buscado todo tipo de cuerpos, Sí, porque pero no son cuerpos, son personas. Sí. ¿Cómo vemos ahí? yo veo personas que tienen un cuerpo, ¿sí? O sea, en principio son personas porque las conoces, porque hablas con ellos, etc. Pero finalmente, como tu objeto de estudio, como tu objeto de creación es un cuerpo, no es una persona, ¿sí? Entonces se vuelve totalmente impersonal. No importa quién sea entonces. No importa quién sea, ¿sí? Y he estado trabajando con personas obesas, con personas extremadamente delgadas. Hace poco entré a una convocatoria que el tema general eran las fronteras. Desafortunadamente no fui elegido, pero hice el intento y entonces la frontera que yo planteé estéticamente fue el límite entre la normalidad. Entonces trabajé con modelos extremadamente delgadas y con modelos casi obesas, ¿sí? Y es una maravilla trabajar con este tipo de personas y de cuerpos, ¿sí?
te dan un plus, digamos, del estereotipo al que estamos La incompletud. acostumbrados. Por ejemplo, mujeres mastectomizadas por cáncer, personas amputadas de extremidades, o varones amputados o malformados. Estoy en un proyecto muy interesante sobre esto. Ya tengo un par de modelos con los que he trabajado y es... Pienso en las meninas de Velázquez. Pues no sé si conoces a este extraordinario fotógrafo, Joel Peter Witkin. No, fíjate, mi ignorancia es basta. Lamento decir que soy un perfecto ignorante, pero ¿qué puedo hacer? Aprender. Joel Peter Witkin trabaja con malformaciones, con cadáveres, con todo. Y una de sus fotografías que a mí más me parecen eróticas y que es un erotismo extraordinario, es una alegoría que hace sobre el cuadro de las meninas, pero no tiene crinolinas, es el puro armazón de las crinolinas de fierro. Es el metal. Sí. Y en la parte de arriba coloca a una menina sin piernas, pero es un personaje real. Sí. Tiene otra extraordinaria fotografía que se llama El beso, donde es un cráneo partido a la mitad y se está dando un beso el propio personaje. Sí. Es un fotógrafo verdaderamente extraordinario. Transexualidad, todo eso nada. Sí, también, ¿cómo no? Sí. Sí. Mira, en el tema de la fotografía de desnudo, yo he aprendido que siempre está uno trabajándolo y aparecen cosas nuevas. De repente te da mucho trabajo conseguir modelos y de repente te vuelves viejo y empiezan a llegar solitos los modelos. Es que cuando uno se vuelve viejo ya lo ven inofensivo. Si no, ya uno que es muy joven pues le tienen miedo. Pues ya viejo ya es uno, está más allá de uno del bien y del mal. Pero eres un viejo con experiencia también, entonces saben qué es lo que puedes trabajar con ellos y saben que pueden obtener algunas cosas agradables para... Sí, porque a ellos también les da satisfacción. Desde luego que sí, ¿no? Y además a mí me gusta trabajar mucho con gente que no es modelo profesional, porque no tienen esto que te menciono de los estereotipos. Entonces, tú tienes una idea establecida, llegas al estudio, pones tus luces, tus fondos, etcétera, empiezas a trabajar. Y te das cuenta que en un momento determinado te tienes que olvidar de todo eso, porque la modelo te está dando otra cosa. ¿Sí? Tú vas con una idea de X cosa, y llegas y la modelo, por su propio estereotipo, por su propia actitud, ¿sí?, te da otra cosa. Y entonces te vas por ahí y lo dejas fluir. Es a lo que me refería en un principio de nuestra plática, de lo que es la libertad para estar creando. O sea, ni siquiera yo me limito a decir, no, yo traía esta idea y ahora trabajo con ella. No, si estoy viendo que me está dando otra cosa, me voy por ahí y entonces fluye y salen cosas maravillosas, ¿no? Maravillosas de verdad. Mira nada más, paisaje no haces. Sí hago. Hago paisaje humano. Bueno, el cuerpo humano está un paisaje por recorrer, por todos lados. Sí, he hecho mucha foto de naturaleza también. Yo creo que todo te forma, todo te hace, y sobre todo cuando pues te dedicas en buena parte de tu vida a la enseñanza de la foto, a la docencia, a compartir experiencias, pues necesitas saberlo hacer, necesitas haberlo hecho para decir cómo se hace. No puedes decir, váyanse a fotografiar árboles y nunca has fotografiado uno, ¿no? Tienes que saber, tienes que conocer. Yo siempre les digo a los chavos, una de las grandes ventajas de la fotografía es que nos da una cultura general muy amplia, porque tenemos que conocer lo que vamos a fotografiar, ¿sí? Menciono, van a fotografiar una obra de teatro, ¿a dónde van a llegar? ¿A un foro romano? ¿A uno isabelino?
¿Qué cosa es el escenario? ¿Cuál es el proscenio? ¿Cuál es la tramoya? ¿Cuáles son las piernas? Tiene uno que conocer. Bueno, las piernas, digo, ya sería lamentable que no supiéramos cuáles son. Sí, ¿no? Pero las piernas en un escenario es muy diferente, ¿no? Cuando te dicen, puedes colocarte donde sea menos entre piernas, sabes que no tienes que atravesarte por donde sale la luz. Me imagino, me imagino. Y la luz siempre ciega. Exactamente, la luz tiene que fluir. Y aparte de fotografía, poesía, ¿escribes? ¿Qué haces? No, tengo el infortunio de no saber escribir y quisiera decir tantas cosas. Pues tienes el infortunio de tener poeta, esposa. Pero entonces, pues, me gusta mucho la música. Me gusta convivir con poetas, con pintores. Sí. Me gusta mucho la lectura, pero creo que la fotografía es mi pasión. Entrando en los terrenos más mezquinos, ¿cómo ves el futuro para la fotografía, el arte, la pintura, etcétera, la cultura en general, con el nuevo gobierno? Me da un poco no el del cambio, porque el del cambio ya pasó y no cambió nada. Me da un poco de miedo, un poco tal vez los revanchismos que pueda haber. Hay cosas que nunca se hicieron, que no se hicieron, pero hay cosas que creo que se lograron hacer, que habría que rescatar. Pero siento que nunca hemos tenido una verdadera política cultural en el Estado. Pero nunca. Nunca la hemos tenido con el color que tengamos por gobierno. Creo que sí se necesita ya que haya alguien que venga a dar una idea, por lo menos, de lo que es una política cultural, que dejemos de ser organizadores de eventos, que dejemos de ser promotores de artistas, ni siquiera un promotor cultural, sino promotores de artistas. De circo y pan. Exactamente. No, pero si pienso en quien va a ser el próximo gobernador, él no está obligado a saber de todo esto. No, pero sí está obligado a rodearse de gente que dé la apertura a esto y que invite y que concite la participación de quienes saben de esto. Sí. Porque de otra manera, pues estaríamos demandando que todos los que gobiernan sepan de todo. Claro. Fíjate que paradójicamente, cuando nuestro futuro gobernador estaba como presidente municipal, una de las áreas que funcionaron fueron la cultura. Permitieron hacer muchas cosas, dejaron hacer, tal vez no sabían hacer todo, pero dejaron hacerlo con gente que lo sabía hacer. Que alguien decía, no me ayudes, nomás no me estorbes. Exactamente, sí. Yo me acuerdo mucho de uno que fue nuestro amigo, nuestro conocido, nuestro cuate, y que estuvo dirigiendo precisamente el Centro Cultural Universitario, que desafortunadamente ya falleció, que nos decía, yo no sé nada, ayúdenme a hacer. Y nos juntaba una serie de personas que andábamos metidos en eso y dejaban hacer las cosas en el Centro Cultural Universitario. ¿Sí? Y nada más nos decía, temas prohibidos, hablemos de política, de fútbol y de religión. Sí, digo, pero es que en la cultura se tiene que hablar de todo. De todo. Absolutamente de todo, si no, no es cultura. Claro. ¿No? Claro. Sí, pero sí tengo una esperanza de que esto cambie, pero tengo miedo de quién vaya a ser nuestro futuro secretario de Cultura. Quizá yo tenga más miedo. Alguna vez a Alejandro Vera le preguntaron que si tenía miedo de que le fueran a dar cuello. Y digo, más miedo tengo de rajarme. Pero a veces tengo miedo de que creamos que llámese Cuauhtémoc Blanco, llámese Andrés Manuel López Obrador, ellos van a resolver el país. Y no es así. Si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad histórica
Porque si yo no acudiera a ustedes que saben del arte y la fotografía, ¿a quién acudo? Entonces, tengo miedo de la soberbia y del miedo, de modo tal que sigamos creyendo que un caudillo, un Mesías, un Elías del siglo XXI nos va a resolver todo. Pero de alguna manera podemos ir recreando esta posibilidad entre todos. De otra manera, ¿cómo le haríamos? Yo creo que específicamente en el tema del arte, de la cultura, creo que ni necesitamos mesías, ni necesitamos caudillos. Somos capaces de crear y de crear nuestros propios espacios y de crear nuestras propias políticas individuales de creación, ¿sí? Pero que cuando vemos que hay gente que está empezando, los chavos que están estudiando y que sí necesitan un apoyo y que ves que no se los dan y que ves que hay un dinero para eso, que hay un presupuesto para eso, que lo gastan en otras cosas, esas son las cosas que indignan, ¿sí? Yo no necesito, digámoslo, tal vez de una manera muy soberbia, yo no necesito vejigas para nadar. O sea, yo ya genero mis espacios, yo ya genero mis exposiciones, genero mis propios recursos y ya últimamente casi no expongo. O sea, ahorita me estoy dedicando más a abrir espacios para otra gente, ¿sí? Que creo que son los que vienen a echar la fuerza. Digo, uno, ¿Sí? suponiendo que vivamos otros 20 añitos, que vivamos como Óscar Menéndez y Adolfo Mejía, nos quedan 20 añitos a jóvenes como nuestra querida editora y productora y camarógrafa y demás. Es a ellos a quienes les estamos dejando esta porquería. Exactamente. Nosotros, pues, bien que mal, digo, viejos no estamos. Viejos, el mar y todavía echa espuma. Y no le sigo con los dichos que tenía Don Goyo. Viejo el bosque y todavía echa palitos cuando llega la primavera. Pero el problema de la vejez también es una quehacer. Pero esta porquería de mundo que no hemos podido transformar se les queda a ellos. Pero es que de una u otra manera sí lo hemos transformado. Lo hemos transformado tal vez no como nos hubiera gustado, pero nos hubiese gustado, pero sí creo que ha habido una transformación. A ver, una pregunta ahí, Sí. casi de retórica y bien difícil de responder, me imagino. La fotografía plasma ese aquí y ahora, lo que es, Sí, no lo que pudiera ser. exactamente. Decía el poeta León Felipe que el mundo lo podemos organizar como deseáramos que fuera gracias a la fuerza poética de la imaginación. La fotografía nos permite ir más allá de lo evidente, dijera Leo, el de los Thundercats, o dijera el filósofo Buzz Lightyear, ir al infinito y más allá. La fotografía nos permite mostrar más allá de lo que existe y mostrar algo de lo que pudiera ser. Pero también la fotografía es una de las mentiras más grandes que existen. Digo, yo veo la fotografía y no hay duda Sí, de que esa es mi mamá. claro. No hay duda de que ese es Pepe Revueltas y de que ese es, y digo, así era en esa época. Y podemos ver fotografías y fotografías, y la fotografía te muestra estáticamente, porque es como la memoria. Decía alguien que se llama Pablo Neruda, te recuerdo como eras, porque nosotros los de entonces ya no somos los de entonces. La fotografía es estática, la palabra, por no ser atada visualmente, es más difusa, pero la imagen visual no tiende como a crearnos ese engaño de la falta de movimiento, de la falta de cambio, de la perpetuidad ahí a toda...
Pues para mí es todo lo contrario. Fíjate que para mí la imagen me da la idea de que todo debe de seguir moviéndose, de que no se tiene que quedar estático. Eso es el cine, quizá. Pues no me refiero Digo, estoy diciendo una barbaridad para provocarte. Exacto, pero no me refiero a la fotografía como foto en movimiento, sino al movimiento individual, al movimiento espiritual que te puede llegar a crear una fotografía y que te dé la fuerza necesaria para seguirlo haciendo. Yo por eso quiero terminar mis días con un estudio de fotografía, de retrato, en donde la leyenda va a decir: se garantiza el parecido. Bueno, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Pero no puede ser tu estudio, apriete el botón y lo demás lo hacemos nosotros. Eso sí que no. Pues mira, tocayo, llevamos buen rato, pero no quisiera dejar de plantearte una penúltima cuestión. A quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a quienes nos digieren, nos mastican, nos regurgitan, ¿qué podemos decirles para que se acerquen a la fotografía? Más allá de esto, porque con esto yo saco fotografías, palabra, y de iglesias y de lugares a donde voy, pero creo que de fotografía no hago fotografía. Yo aprieto el botón y lo demás lo hace esta maquinita. ¿Cómo invitarías a los jóvenes y a las jóvenes, sobre todo, a no temerle al cuerpo y a la desnudez? Porque finalmente, eso yo lo aprendí desde el internado y lo he aprendido en la vida hospitalaria. Cual más monja o enfermera llegaba y me tocaba el cuerpo, me bañaba, me limpiaba la colita, me limpiaba el pispirrín, me bañaban, porque uno se vuelve objeto de la atención de la enfermería y de la vida hospitalaria. Entonces uno se vuelve un poco más impúdico o menos pudoroso. Uno se vuelve irredento, no hay redención ya para uno, porque el cuerpo se nos vuelve casi ajeno, ya es de todos y de nadie. Pero resulta que cuando tú tomas una fotografía, no es tuyo, el cuerpo sigue siendo de quien te dio ese tiempo. Y quizás decía el poeta Neruda otra vez, que no lo sepan los agazapados, que todo quede entre la noche y tu silencio. ¿Cómo podemos invitar a los jóvenes no solo a que tomen la imagen, sino a que tampoco le teman a mostrar ese cuerpo vivo? Ese cuerpo que es nuestra vida y que es nuestros sentimientos, pasiones, emociones, deseos, sueños y fantasías. Yo creo que lo principal es que uno se quiera mucho. Mientras uno no se quiera, va a seguir lleno de carencias. El amor es Y no le va a tener miedo a su una propio cosa cuerpo. esplendorosa, exactamente. Y no lo vas a querer mostrar, Exactamente. porque Sí. temerás a lo que digan los demás. Exactamente. Es una cuestión de quererse. O sea, yo me quiero como soy. Yo me adoro, yo me quiero mucho. Y me puedo mostrar ante quien Sin que sea. lleguemos al narcisismo Desde patológico. luego, desde luego. Ahora, el modelaje es un trabajo como cualquier otro, que no todos lo hacen, no todos lo hacemos. Pasa lo que en la sexualidad de las Pero personas con es discapacidad, el asistente sexual. Exactamente. Una chica que le diga a su mamá en México, quiero ser asistente sexual, no veo cómo podrán los cursos. La mamá o el papá no importa, podrán una cara de espanto. En Argentina y en algunos países de Europa ya existe esa profesión. Claro. Porque hay gente que no puede hacerse justicia, valga la expresión, por mano propia. Tiene que acudir a otros. Y quizá el Marqués lo tenía claro al escribir la filosofía del tocador. Pero como dijera Aristóteles, los ojos son los dedos del cerebro. Tú tocas los cuerpos con la imagen, con la fotografía, con la cámara. Y ese cuerpo que es tocado con tu cámara, sin embargo, no es violado ni violentado. Por eso cuando me han preguntado algunas personas, incluyéndote a ti,
que cómo es que hago para conseguir modelos. Yo siempre les digo, muestra tu trabajo, muestra lo que haces, no digas que eres el mejor fotógrafo del mundo, simplemente sé más humilde, más real, más auténtico y muestra lo que haces. Mira, yo hago esto. No estoy diciendo, fíjate que yo sé hacer todo esto. No, no, no. Quiero hacer este trabajo contigo. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Hay que aprender a recibir el no. Exactamente, sí. Hay que aprenderlo. Pues yo no quisiera dejar primero de invitar a las jóvenes generaciones que nos miran, nos escuchan, nos mastican, nos digieren, nos regurgitan, etcétera, nos beben, que les hacemos, más tú que yo, pero yo como tu eco, una invitación a que se acerquen a la fotografía, a que no le temamos a lo que está ahí presente. Exactamente. Hay una gran oportunidad de acercarse a la fotografía ahora con toda la tecnología. Disfrútenla, diviértanse, háganla, no le tengan miedo, es una cosa maravillosa la Y a partir de ahí, porque recuerdo al poeta, el cocodrilo Efraín Huerta, que también tiene unos poemas dedicados, aparte del de órdenes de amor, en poemas prohibidos y de amor, poemas al cuerpo. O Tomás Segovia, su poema de besos. O ciertos poemas dedicados al cuerpo. En realidad, si no sabemos amar esa geografía, si no sabemos buscar cómo recorrerla y reconstruirla, ¿qué sabemos? La fotografía es poesía, la fotografía del cuerpo es poesía excelsa. Pues Enrique Torres Agatón Tocayo, no quiero dejar de agradecerte tu tiempo, tu generosidad, tu experiencia, sobre todo porque pues hay que compartir con quienes nos siguen este tipo de experiencias y entre nosotros, Claro. compartirnos, porque es otra manera de tenernos presentes. Y Me parece tan, perfecto. hasta la próxima. Hasta luego.